Hay muchísima gente que piensa que soy muy fría. También hay muchísima gente que piensa que soy muy intensa. Y también hay muchísima gente que piensa que quizá hago algo demasiado o que quizá lo hago demasiado poco y estoy segura de que piensan estas cosas porque han conocido a una versión de mí que se parecía a eso. Y la pregunta es, ¿estas versiones de mí son ciertas? Hoy vamos a hablar de eso, así que si te interesa el tema, si esta es una de las preguntas que tú también te has lanzado a ti misma, vamos a darle unas cuantas vueltas. Soy Serena Vargas, bienvenida al podcast de La Forja, soy tu host. Qué cositas tan interesantes de las que hablamos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? Yo pasando, la verdad, tía, que por una cantidad de cosas. De verdad, o sea, julio para mí está siendo un mes demasiado largo, demasiado largo. Me gustaría que terminase ya. No me puedo creer que queden todavía 2 meses más de verano. De verdad que estoy preparada para que se termine ya. Estoy como planteándome tantas cosas. Bueno, me acaban de volver a romper el corazón. Yo cuando hablo de estas cosas sé que no son tan complicadas como realmente pueden llegar a sonar. Sé la connotación que tiene el que yo diga que me han roto el corazón, pero yo cuando me lanzo al amor, ¿no? Me arrojo a la piscina del amor, sé perfectamente que tanto las cosas buenas pueden pasar como las malas, y las malas normalmente implican que las cosas no salgan bien, ¿no? Entonces, creo que es algo muy valiente el sabiendo que esto está, porque sabes, pase lo que pase que está, saber que eso está bien para ti. Entonces, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, tengo esto, también estoy... Y esto, no sé si dedicarle un episodio, la verdad, porque estoy batallando tanto en el día a día con este tema que es tan especial para mí, que es el tema del pelo corporal, o sea, del vello corporal. Entonces yo en este momento estoy planteándome muchas cosas sobre lo que implica la feminidad para mí, cosas con las que yo me siento cómoda, y he llegado a la conclusión de que me siento cómoda conmigo misma con pues por ejemplo, pelo en las piernas o pelo en las axilas o como que está bien para mí. De hecho, es una preferencia estética incluso. Pero mi problema viene cuando me enfrento al mundo con eso, porque si yo viviese en una isla desierta y estuviese yo sola, sé que me vería de una forma determinada y sé que mi cuerpo se vería de una forma determinada. Pero en el momento en el que salgo a la calle, me plantea tanto conflicto, tía, y de verdad que sé que es algo sencillo, pero no es nada fácil. O sea, sé que es simple, pero no es nada fácil para mí. Sé que hay como cosas por las que me podría preocupar que son como muchísimo más grandes, pero joder, cómo me está llevando de cabeza este tema. Como que tengo una lucha diaria entre si me pongo tirantes o si voy a quedar con alguien que conozco, si voy a quedar con alguien con quien tengo, por ejemplo, interés romántico. De verdad que me tiene muy emocional este tema. Y digo emocional porque ayer vi la película que es una gran película, por cierto, desde aquí recomendada, Retrato de una mujer en llamas. Es muy conocida porque trata una relación entre mujeres preciosa, preciosa, preciosa. Yo la vi porque da visibilidad a las mujeres con pelo en las axilas, tía. O sea, estoy en ese punto que, por cierto, si tienes alguna película en la que haya visibilidad sobre esto, coméntamela. O sea, hazme saber algo sobre esto, porque yo recuerdo que vi hace no mucho también la de... ¿cómo se llama? Esta italiana que era La Quimera, que es otro peliculón, peliculón. Y salía una chica también que está ambientada en los 70 o alguna cosa así en Italia. Y salía una chica levantando los brazos y también tenía pelo en las axilas. Y para mí fue como, wow. De hecho, ayer vi esta película de Retrato de una mujer en llamas y me puse a llorar, ¿sabes? Del simple hecho de ver a mujeres tratar con naturalidad algo tan natural. Para mí está siendo de verdad como algo agotador, pero también creo que me está ayudando a llegar a otro punto. Entonces, bueno, que está siendo algo súper complicado para mí, me gustaría dedicarle un episodio. No es el punto de este vídeo. El punto de este vídeo
es que pasamos una cantidad absurda de tiempo, gastamos una cantidad absurda de energía intentando controlar cómo nos perciben los demás. Cuando cada persona crea una versión distinta de nosotros en su propia cabeza, simplemente por las cosas por las que ha tenido que pasar. Para empezar, y ya sabes que yo soy una pesada sobre esto, pero es que me parece también fundamental, es la idea de que cómo nos han socializado a las mujeres es una cosa increíblemente reduccionista, increíblemente arrogante también, una cosa que si te paras a pensar no tiene ningún tipo de sentido en el momento en el que las mujeres somos la mitad de la sociedad y tenemos que aprender a vivir, aprender a lidiar con la cantidad de mierda con la que la otra mitad de la sociedad se siente a gusto, ¿no? He hablado en otras ocasiones de que una dinámica de poder, cuando se establece, normalmente hace que una de las partes, a no ser que haya habido mucha comunicación y que se haya llegado a un acuerdo, hace que una de las partes se vea más beneficiada que la otra. Y la otra normalmente pues no es consciente de eso. Y en el momento en el que empieza a ser consciente, quiere que la dinámica cambie, exige que la dinámica cambie, la otra parte siempre se siente incómoda y la otra parte siempre se siente como que, es que antes era todo mucho mejor, es que estábamos mucho más felices antes, es que la vida era mucho más fácil antes. Claro que era más fácil, tía. Claro que era más fácil para ti, porque tenías todos estos privilegios y no tenías que lidiar con la gran carga con la que tenemos que lidiar la otra parte de la población. Entonces, a todas las mujeres, y esto hablo yo como desde mi posición, nacida en España, en una sociedad súper, mega, hiper desarrollada para algunas cosas, pero no tanto para otras. Y es cierto que hablar de sociedades desarrolladas y sociedades no desarrolladas es un concepto colonial, es un concepto que pone el foco en las sociedades no desarrolladas, en realidad, cuando pues hay diferencias, eso está claro, pero no es que unas estén más desarrolladas que otras, sino que nosotros estamos desarrollados, por ejemplo, a los ojos de la gente que ha crecido y que se ha desarrollado en nuestra propia sociedad. Vaya lío de vocabulario, en fin, que a las mujeres se nos ha enseñado siempre a ser agradables, a ser fáciles de consumir, a no molestar, a no hacer demasiado ruido, a no tener demasiada ambición, a no ser demasiado emocionales, a pesar de que todo esto forma parte de nosotras y que se nos ha categorizado como algo malo, como algo que no tenía que pasar, o incluso se nos ha puesto esta etiqueta de locura, se nos ha puesto esta etiqueta de brujas, de personas que estaban conectadas con ideas que no era agradable plantearse. Y esto lo quiero comentar porque todas partimos de la misma base y todas partimos de la misma posición, que es haber crecido basándonos y basando nuestra seguridad y basando nuestro propio bienestar en las opiniones de otras personas. Puede que no al 100% y puede que no todo el tiempo, desde luego, pero todas partimos desde esta idea y es una idea horrible, terrorífica y en realidad es una jaula de la que tenemos que aprender a salir en algún momento. Entonces, es posible que tú tengas esta idea de quién eres, tengas esta idea de cómo te comportas. Incluso esa idea va a cambiar dependiendo del contexto y eso es algo bueno porque tienes que aprender a gestionar las necesidades del medio. Si estás con algunas amigas que conoces desde hace un montón de tiempo, te vas a comportar de una forma, pero si estás con alguien a quien acabas de conocer, te vas a comportar de una forma distinta. Mi punto es que puede que tú hagas algo, pero dos personas diferentes lo van a interpretar de dos formas totalmente diferentes. A lo mejor tú sueltas una broma en un grupo de gente y hay personas que piensan que eres súper divertida, que eres súper graciosa, y hay otras personas que piensan que eres antipática y que no sabes callarte y que tienes que, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y va a depender enteramente de cómo sean esas personas. Lo que tú hayas hecho o no en realidad no ha cambiado y cómo tú te sientas o no hacia lo que has hecho tampoco tiene por qué cambiar mientras para ti esté bien. Me estoy adelantando.
Y esto se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás mucho tiempo callada, esto es algo que a mí me ha pasado muchísimo, o cuando hablas mucho, ¿no? Como que puedes tener éxito, puede que no lo tengas, que hayas fracasado en algún proyecto personal, o puede que estés aprendiendo a poner límites. Hay personas que van a pensar de una forma totalmente diferente, puede que incluso totalmente opuesta a otras personas, simplemente por cómo son ellas y por las cosas por las que han tenido que pasar en su vida. Y al final no está siendo percibida de forma objetiva, porque no se puede ser percibida de forma objetiva. Somos personas, somos humanos, tenemos toda esta historia de todas estas cosas que nos han pasado, y la cosa está en que para todas y cada una de las personas es una historia diferente. Es imposible que tu historia se parezca. A lo mejor se parece, ¿no? Y hablo de estas cosas, pero no va a ser igual que la de ninguna otra persona en la Tierra. Es que esto es una cosa. Traguito de agua. Si yo ahora te preguntase por una persona que te cae mal, que aquí pues todas somos humanas, ¿no? O sea, va a haber alguien que te caiga mal y está bien, no tienes por qué hacer gimnasia mental para intentar evitarlo. Cuando piensas en alguien que te cae mal, seguro que hay alguien que adora a esa persona. Seguro que hay alguien que piensa que todo lo que toca a esa persona se convierte en oro o de repente florece. Y esta es la cosa, ¿no? La misma persona puede ser alguien maravillosa o una persona horrible dependiendo pues de quién esté mirando. Entonces, la cosa está en que ante este miedo de ser malinterpretadas, porque es un miedo que hay, ¿no? Y sobre todo cuando tú te plantas con algo y te plantas con una idea y es muy posible que se te critique, que se te juzgue, simplemente porque eres una mujer hablando de cosas, cuando tú te plantas ante esto es completamente normal que surja el miedo de ser malinterpretada. Sobre todo, y yo siento que especialmente con las redes sociales, como que todas andamos de puntillas con algunas cosas por miedo a que nos cancelen o a que de repente se nos ponga esta etiqueta y que todo el mundo se quede de acuerdo con esa etiqueta y sea una etiqueta mala, ¿no? Sea una etiqueta de algo con lo que tú sientes que no encajas, ¿no? Y que todo el mundo se quede de acuerdo con esto y que tú sientas que estás constantemente siendo malinterpretada. ¿Qué hacemos para que esto no pase? Pues normalmente no decimos las cosas que pensamos, nos disculpamos por todo, intentamos que nuestra presencia, de la forma en la que sea algo fácil de llevar. A mí me pasa, por ejemplo, y algo que estoy intentando cambiar es que utilizo muchos emojis y utilizo muchas exclamaciones, ¿no? Y esto sé que no tendría por qué tener peso como tal y que podría simplemente ser como me comunico yo, por ejemplo, a través de mensaje, pero yo sé que es porque no quiero crear una versión de mí en las cabezas de otras personas de que pues a lo mejor soy fría o cuando digo algunas cosas que se pueden interpretar como cortantes, no quiero que la otra persona lo interprete como cortante, ¿no? Es una forma de amortiguar un poco el mensaje. Y es algo que hacemos mayoritariamente las mujeres. Es muy complicado que, bueno, a lo mejor no es tan complicado. En mi experiencia, no he encontrado que este comportamiento sea tan común en hombres, ¿no? Como que incluso esto que yo acabo de decir es una forma de amortiguar una idea que tengo yo bastante rígida sobre algo, pero que no quiero que cuando la diga se malinterprete como algo que en realidad no pienso que sea así. Pero esas dos cosas no tienen absolutamente nada que ver. Pues esto es una de las cosas que yo hago. Creo que también está dentro de el ideario colectivo de cómo las mujeres tenemos que comportarnos, que tenemos que sonreír mucho, que tenemos que ser amables, ¿no? Que tenemos que explicarnos, que tenemos que justificar las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, cuando en realidad no es así. Si alguien quiere pensar algo sobre ti, va a pensarlo. Normalmente no hay nada que tú puedas hacer para que esa persona cambie de opinión. Y esto me lleva a que
en realidad, a ver si lo encuentro, que tengo aquí mis notitas, ¿no? Y la gente te va a malinterpretar aunque tú lo hagas todo bien. Creo que hay algo muy liberador en de repente darte cuenta de esto. Porque a mí me ha pasado muchas veces que me he comportado de una forma y he intentado complacer a la otra persona y me he partido los cuernos para que esa persona se sintiese cómoda o se sintiese bien o pensase o yo intentase que esa persona pensase alguna cosa específica y la realidad es que no ha servido para nada. Entonces me he quedado yo sintiéndome agotada completamente porque he tenido que partirme el lomo para hacer todas estas cosas. Me he salido de mi propio camino para que el camino de la otra persona fuese más fácil y como esta persona ya pensaba de esta forma sobre mí, por lo que sea, no ha servido para nada. Me he quedado yo agotada y la otra persona pensando algo terrorífico sobre mí, sobre lo que tampoco quiero entrar. Y no hay una cosa que tú puedas hacer que te vaya a proteger de esto. No puedes partirte los cuernos por algo, por cambiar la imagen que otra persona tiene de ti en su cabeza y pensar que va a funcionar. Y estoy segura de que sabes que no va a funcionar porque no ha funcionado nunca. A mí me ha pasado, ¿no? Y sobre todo con el tema de amigas de la infancia o con personas que han estado presentes durante toda tu vida y que te conocen desde hace muchos años, que me da la sensación de que ya tienen esta idea de mí, ya me han categorizado, ya me han etiquetado con este nombre, con este adjetivo y en su cabeza soy de esta forma. Yo he crecido pensando que era de esa forma, ¿no? Y ha sido una historia que he escuchado tanto en otras versiones, tanto en otras bocas y tanto en otros discursos de personas hablando de mí, que he llegado a creerme eso. He interiorizado la idea de que yo era de esa forma y me he contado esta historia tantas veces y tan bien y siendo tan persuasiva que me la he creído. Pero yo no era de esa forma. Yo no he sido así nunca. Me he comportado de una forma que puede que se pudiese interpretar como eso, pero no se correspondía con cómo yo me sentía hacia mí. Y cuando hablo con estas personas ahora, que siento que he tenido un cambio brutal de hace unos años a ahora, yo siempre he considerado que era una niña muy tímida, que tenía ansiedad social, que no sabía, por ejemplo, hablar en público, que no sabía hablar de lo que estaba pensando, que siempre se sentía apagada, ¿no? Como todas estas cosas, yo pensaba que era de esta forma. Ya no pienso que sea así, he recorrido todo este camino, he hecho todo este trabajo, pero las personas que me conocían en ese momento siguen pensando en mí de esa forma. Y yo ya no soy de esa forma. Pero por mucho que yo me esfuerce en hacerles entender que he cambiado, que soy de una forma distinta, si para estas personas es más cómodo pensar en mí siendo de esa forma, no van a querer cambiar. Si es mucho más cómodo que la realidad se corresponda a la idea que tú tienes de cómo han sido las cosas hasta ahora, porque eso es algo mucho más cómodo, es familiar, no tienes que cambiar nada de tu vida, no tienes que hacerte preguntas para encajar la realidad de otra persona en la tuya. Si estas personas, de forma consciente o inconsciente, y aquí me gustaría decir que para mí está mal esto, ¿no? Pero es cierto que no podemos elegir cómo los demás interpretan la realidad o las cosas, o si quieren elegir algunas batallas y otras no. Cada persona está viviendo su vida, pero si no quieren cambiar, no van a cambiar. Y si tienen una idea fija de ti, no están dispuestas a cambiarlo, no van a cambiarlo. Y tú tienes que hacer las paces con eso. Porque que una persona tenga una idea en su cabeza de ti no significa que tú tengas que corresponderla. Para mí es muy importante que sabiendo esto podamos actuar en ello, que podamos saber
como las reglas del juego, ¿no? Y hay una frase que me gusta, no se aplica a esto como tal, o sea, no aparece hablando de esto, pero de hecho aparece, creo, como hablando de la seducción, que es una cosa a la que, bueno, estoy intentando leer cosas, hay algunas horribles, hay algunas interesantes, probablemente haga un episodio hablando de eso, ¿no? Si te interesa, dímelo. Pero que está esta frase de hate the game, not the player, ¿no? Como que odia al juego, no al jugador. Hablando de la seducción como de todos estos planes, ¿no? Todos estos juegos que se hacen, que es una cosa... No me voy a meter porque tampoco creo que tenga mucho que decir al respecto todavía. Y normalmente la dicen los hombres, ¿no? Como que odia al juego, no al jugador. En fin. Creo que hay mucha libertad en saber que ese juego existe y que tú también puedes jugar, que tienes derecho a jugar de la forma en la que a ti te dé la gana. Y creo que la mejor forma de jugar a esto, la mejor forma de ser consciente de que hay cosas que están pasando y hay cosas con las que tú no estás de acuerdo, que no te hacen sentir bien y que no te gustaría que siguiesen siendo de esa forma en el futuro, es decidir quién eres tú. Es decidir quién eres tú, tía. Es escribir tus valores, es escribir tus principios y actuar en base a ellos. Y estar tan segura en ti misma sobre eso, que pase lo que pase ahí fuera, tú vas a seguir sintiéndote de la forma en la que te sientes ahora. Tú vas a tener certezas sobre quién eres y esas certezas van a ser tan inamovibles que va a dar igual lo que otras personas digan, lo que otras personas hagan, lo que otras personas piensen. Porque tú te vas a sentir anclada a ti misma y te vas a sentir anclada a las cosas que en realidad te definen, que no son cómo te ves o cómo eres o las cosas que dices, sino que son las cosas que piensas y las cosas que haces. Y poco a poco creo que se va ganando confianza en esto, porque de nuevo partimos de una socialización y de una educación en la que a las mujeres se nos ha ayudado, ¿no? A hacernos más diluidas, a no levantar asperezas en los demás. Y es normal que no te sientas confiada en esto. Pero si empiezas a trabajar en pequeñas cosas, en aprender sobre ti misma, en aprender sobre las cosas sobre las que quieres tener opinión, en aprender a discutir sobre tus ideas, en aprender a decirlas y a ponerlas sobre la mesa, independientemente de a quién le moleste o a quién no, o con quién está de acuerdo con esas ideas o quién no, a expresar tus opiniones, incluso si hay personas que no están de acuerdo, ¿no? A aprender cosas nuevas, a decidir qué es lo que está bien para ti, qué es lo que no está bien. Y sobre todo, a aprender a que no todo el mundo tiene que coincidir contigo. Y eso está bien. Si aprendes a soltar eso, puede que esta persona esté pensando esto de mí porque yo he dicho tal. Ok, puede que esta persona esté pensando esto. O he hecho esto en la calle, me he tropezado en la calle, que esto me pasa a mí a menudo. Me he tropezado en la calle, seguro que esta persona que me ha visto y se ha empezado a descojonar piensa que soy tonta. Me ha visto tropezarme en la calle, ha visto un episodio aislado de algo que he hecho. Yo también me reiría si hubiese algo así por la calle, ¿no? Pero que esta persona haya visto esta única faceta de mí y ya tenga esta idea, ¿no? Que también creo que es algo egocéntrico pensar que nos vamos a acordar de todo lo que vemos todo el tiempo. Normalmente nosotras pensamos mucho más en las cosas que hacemos que el tiempo o el esfuerzo que le va a dedicar cualquier otra persona a otras cosas. Y para mí esta idea me abrió mucho los ojos cuando empecé a darme cuenta del tiempo que yo le dedicaba a pensar sobre las cosas que hacía, o sobre cómo me veía, o sobre las cosas en general que me estaban pasando, y el tiempo o el espacio que dejaba eso para que yo pensase en los demás. Porque había una diferencia de un 95% del tiempo yo estoy pensando en mí, en las cosas que me pasan, en lo que pienso, en lo que digo, en cómo me ven los demás, en cómo ando por la calle, en todas estas cosas que implican la experiencia de vida femenina. Y a lo mejor un 5% y estoy siendo generosa. Estoy pensando en los demás. Entonces creo que exige mucho trabajo cambiar
eso. Pero lo que quiero decir es que de la misma forma que tú no tienes espacio ni tiempo para pensar en los demás, a todo el mundo le pasa igual. Todo el mundo piensa de la misma forma en la que tú. No hay espacio para recuerdos sobre cosas que no han tenido importancia en tu vida. De la misma forma que no te acuerdas de qué desayunaste hace un año. Hay cosas que se tienen que eliminar. Entonces, hay una versión de ti en la imagen de cada persona que has conocido. Y puede que esa versión de ti no se parezca como tú piensas que eres. Puede que seas una hija, puede que seas una amiga, puede que seas la ex de alguien, o la persona que se ha tropezado por la calle, o la que quizá parecía súper segura de sí misma, o que parecía súper tímida, o la que dijo esta tontería en esta cena de Navidad, o la que pareció súper prepotente en esta otra ocasión, o la que cualquier cosa. Y no puedes perseguir todas esas ideas y desde luego que no puedes cambiar la versión de ti que existe en la cabeza de cada persona que has conocido. Porque es agotador, nada más que pensarlo es agotador ya. Entonces quizá la pregunta no sea tanto ¿cómo me ven los demás? Porque en realidad cómo te ven los demás no es asunto tuyo. Quizá vaya más por ¿puedes vivir en paz sabiendo que algunas personas nunca van a verte de la forma en la que tú crees que eres? ¿Puedes pasar por tu vida habiendo hecho las paces con la idea de que puede que haya personas que nunca te vean como tú piensas que eres? Que nunca te vean como realmente tú sí que te ves a ti misma. Esta frase, esta preguntita, no hay la preguntita tal, va, total. Cómo te ven los demás no es asunto tuyo. Lo que sí es asunto tuyo es no traicionarte, no clavarte un puñetero puñal en la espalda cada vez que piensas que alguien ha pensado algo que no está bien. No tienes por qué partirte los cuernos, no tienes por qué partirte el lomo para que alguien piense algo de ti misma. Sobre todo cuando es alguna persona que con mucha seguridad no va a permanecer en tu vida, ¿no? Dice la tremendamente sabia Samantha en Sexo en Nueva York: si tuviese que preocuparme por lo que dice cada tía en Nueva York de mí, no saldría a la puñetera calle. Total, ¿sabes? O sea, totalmente. Hay muchas cosas que hay. O sea, hay muchas cosas que puedes controlar y hay muchísimas otras más. Un por 100, un por 1000 de cosas más que no puedes controlar. Entonces, céntrate en las que sí que puedes controlar. Céntrate en sentirte bien, céntrate en hacer las paces con quién eres y trabajar en las cosas en las que te quieres convertir. Mientras trabajes, mientras pienses en esto, vas a estar bien. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que tu día vaya bien.